mi primer caso de prácticas profesionales fue precisamente con una mujer que fue violada y producto de la violación se quedó embarazada. Estaba teniendo problemas porque lo señalaban mucho por tener conductas afeminadas. ¿Por qué se le tiene como ese, no sé si temor sea la palabra, o ese recelo a ir al psicólogo? Porque continúan mucho las creencias de que el psicólogo puede casi leerte la mente y entonces qué miedo que tú descubras lo que yo ni siquiera conozco. Era el tabú que la gente no sepa que eres marihuano, porque aparte era el término de etiqueta o despectivo que se le utilizaba a cualquier persona que consumiera cualquier tipo de sustancia, aunque no fuese marihuana, ¿no? Y sin embargo, ahora en la actualidad es justo como te mencionaba la parte de normalizar. Ay, pues si ya es hasta medicinal, pues entonces, pues échatelo, ¿no? ¿Por qué la importancia de la tanatología? Pues porque como lo mencionaste, esta área de la salud mental es una forma de trabajar todo aquello que venga a representar en mi vida alguna crisis. Alcohol y tabaco se consideran como si no fueran drogas y por lo tanto no son peligrosas, cuando realmente a nivel clínico desde hace años se sabe que son las drogas de inicio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Aprentorias. En esta ocasión tenemos una invitada especial, la psicóloga Iliana, que nos viene a hablar un poquito de todo, un poquito de ella, de su experiencia, de su background y un poquito por ahí de algunos casos interesantes que viene a platicarnos. Entonces, Iliana, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Bien, con gusto de estar aquí. Muchas gracias, qué bueno que pudiste venir y gracias por el tiempo que nos estás dando ahorita para la conversación. Me gustaría, pues bueno, arrancar preguntando un poquito acerca de ti. Entiendo, eres psicóloga clínica, pero pues ¿de dónde viene como ese amor por la psicología? ¿Cómo empiezas? Tus primeros pininos, platícanos poquito. Claro, bueno, yo llegué a decidir o elegir la carrera de psicología de una manera un poco, ¿cómo decirlo? Controversial, porque jamás la consideré. Cuando estaba en la prepa, yo tenía gusto como por 5 carreras y todas eran de diferente área, no coincidían pues en el área de especialización. Justamente mi papá me dice, estás muy perdida. Enfócate. Vamos al psicólogo. Vamos al psicólogo, Exacto. Entonces me lleva con una psicóloga educativa. Y entonces pues ya se hacen las pruebas y todo. Una de esas carreras en las cuales yo tenía interés era medicina. Pero entonces ya la psicóloga me dice, no, como que por ahí no vas, se requieren como otras habilidades no tan sensitivas o de no tanta sensibilidad. Y entonces al ir yo trabajando como en las diferentes semanas con ella, le pregunto, ¿no? Oye, ¿y lo que tú haces, en qué consiste? Y entonces me empieza a platicar de la carrera, me presta algunos libros, voy leyendo como la parte de los perfiles y todo. Y de ahí es cuando le digo, ya sé que quiero ser psicóloga, ¿no? Y entonces ya ella me empezó como a explicar las diferentes áreas, en ese tiempo, pues eran básicamente 4, que es psicología clínica, educativa, organizacional y social, que no se encontraba aquí en el estado, solamente en México. Entonces, pues descartada. Y ya revisando en lo que consistía cada campo de acción, decidí por psicología clínica. Psicología clínica. Así es. Y en ese sentido, con la psicología clínica, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo empiezas una vez que terminas tu carrera, cuál es como tu primer empleo formal, por así decirlo? Así es. Mi primer empleo fue en una escuela de preescolar y primaria
Y bueno, pues ahí entré como apoyo en el departamento psicopedagógico. Okay. Quien era la titular del departamento era una psicóloga educativa, entonces el objetivo era como que hiciéramos equipo, pues justamente el área educativa, el área clínica, y de esa manera fue como inicié. Ahí duré 2 años, ¿no? Okay. Fueron mis primeras experiencias trabajando con niños, pero al mismo tiempo con papás. Y desde ahí fue agarrarle el gusto también en el trabajo, pudiéramos decir familiar, que hasta hoy día continúo. Ok. ¿Cuál es tu formación como psicóloga? ¿Psicoanalista o...? Fíjate que tengo como, no algo totalmente específico, o sea, agarras como que agarro. Así es, soy psicóloga clínica, pero no tengo una maestría, pero tengo varios diplomados. Okay. Justamente porque como que yo voy considerando lo que va necesitando mis pacientes de acuerdo a lo que va llegándome y también el cómo puedo ir yo complementando en esa parte de conocimiento. Entonces, por eso es que no tomo o no he decidido hasta ahorita tomar una especialidad. Okay. Trabajo con niños, aparte soy tanatóloga, tengo otros diplomados en otras áreas como familia precisamente, en familia tengo 2. Entonces, voy tomando como, según lo que yo considere como un elemento para fortalecer, digo, eso quiero, eso me hace falta. Y pues por ahí le comienzo. Y empiezas a estudiar en esa parte. Ahorita que mencionabas que trabajaste en una escuela y trabajaste con papás, con niños, ¿cómo es esa parte de trabajar con papás y con niños? Porque se escuchan por ahí muchas historias de pues, niños que vienen quizás de entornos con violencia, así es, abusos, etcétera, etcétera. No sé si te tocó algún caso como más o menos de ese tipo en esos primeros años que tuviste de experiencia. Fíjate que sí, de hecho, bueno, mi primer caso, no como trabajo completamente, sino más bien de prácticas profesionales, fue precisamente con una mujer que fue violada y producto de la violación se quedó embarazada. Okay. Entonces fue apoyar en el proceso de una manera breve, bueno, con una atención breve, pero muy difícil porque la cuestión familiar y la cuestión social pesa demasiado, aparte de todo lo emocional que a la mujer le representa. Y hablando, por ejemplo, en cuestión de abusos, pues estando ya en el preescolar, sí me tocó, recuerdo un niño que había como la sospecha de que estaba siendo abusado, pero tristemente los papás no lo aceptan. ¿Y por qué crees tú, por ejemplo, ahorita que mencionas eso? Yo he leído algunos casos y generalmente cuando hay ese tipo de abuso se dice, el número, la estadística nos dice que viene de alguien cercano a la familia. Entonces ahorita tú mencionas que había como que sospechas, indicios de que había, no sé si a modo general nos puedes decir como cuáles pueden ser esas sospechas o indicios que uno debe de prestar atención para decir, ay, como que aquí algo está pasando. Puede haber algo. Sí, en los niños es muy observable en el cambio de comportamientos. O sea, aquel niño, ejemplo, ¿no? Que dices tú, siempre ha sido chillón, siempre ha sido caprichoso, pero fíjate que ahora es todo lo contrario, ¿no? O sea, se la pasa en un rincón, ya casi ni hace berrinche, está tímido, comienza, o sea, se notan cambios, o al contrario, se intensifican los comportamientos. O sea, si antes era hacía berrinche, pues ahora es todavía mucho más, o sea, de todo, se vuelve intolerante. Entonces, el cambio en la conducta es muy importante observarlo. Okay. El mismo temor o rechazo que el niño de manera verbal no va a mencionar, pero que si nosotros lo observamos con el abusador, el niño va a comenzar a tener una cierta reserva de no querer estar, de no querer permanecer. Entonces es mucho el poder aprender a observar los cambios de conducta en nuestros niños. En los niños. ¿Y qué pasó después? O sea, ¿cómo de sospechar pasaron a confirmar quizá?
Fíjate que fue como lo triste y lamentable, porque no se pudo confirmar y de hecho los papás, justamente como en la invitación de decir, se tiene que revisar, es importante, se sospecha, les pudo tanto que prefirieron cambiar de escuela al niño, ¿no? Y se lo llevaron. Entonces, pues obviamente ya no se pudo dar como un seguimiento. ¿No? Por ejemplo, hubo otro caso con un niño que él ya era de primaria, de tercero de primaria, donde él no era el abusado. Ya haciendo la entrevista con los papás, quien había sufrido el abuso era el papá. Pero el niño estaba teniendo problemas porque lo señalaban mucho por tener conductas afeminadas, ¿no? Y entonces el papá era un lío tremendo, ¿no? Porque entonces eres hombre, tienes que comportarte como hombre, a ti no te pasó lo que a mí, y pues entran ahí varios problemas y varias emociones que también por ser dentro de una escuela está un poquito limitado, porque este tipo de necesidades requieren un tratamiento diferente y que bueno, en ese caso lo que se hizo fue derivar justo a un tratamiento externo, porque en el departamento psicopedagógico pues no son las funciones que se cubren. Claro. Y regresándome un poquito nada más, que me quedó una duda con el primer caso del niño que estaba siendo, o bueno, que se sospechaba que estaba siendo abusado. Ahí, por ejemplo, ustedes como escuela tienen la facultad, entiendo que tienen un límite hasta donde pueden llegar, pero no existe, no sé si existe una regulación, una ley, algo, donde ustedes como institución a lo mejor puedan decirle a DIF o a alguien, oye, aquí hay algo que creemos que está pasando, o sea, como, pues sí, valga la expresión, chismearle a alguien y decirle, oye, yo no puedo, ya no tengo yo la facultad de meterme más de lo que puedo, pero tú, institución X, pues sí puedes darle seguimiento. No sé si existe un reglamento, ley, algo así como que los... Actualmente sí. Yo te estoy hablando que esas experiencias fueron hace 20 años. Entonces, centrándonos como en el tiempo retroactivo, es muy distinto. Afortunadamente, creo que ahorita, si no hemos cambiado tanto como sociedad en cuanto a las problemáticas, por lo menos creo que en las formas de atenderlas y en las formas de cómo poder apoyar y proteger a las personas, sí han existido cambios importantes, ¿no? Algo triste, por ejemplo, ahí en ese caso, aún regresándonos a esos 20 años, la escuela donde te comento era una escuela no gubernamental, sino privada, entonces, pues las características que tiene como por cuidar una institución así, y aparte era una escuela religiosa, ¿no? O sea, de religión católica. ¿No? Entonces, pues también todos los tabús hace 20 años, o sea, y como los papás decidieron retirarlo, pues quedó en la responsabilidad de los papás. De los papás, Y ahora sí me regreso ahorita a este último caso que mencionabas de donde el niño no había sido el abusado, sino el papá. No sé si hay alguna forma, por ejemplo, para nosotros que no somos, desde luego no somos expertos en temas de psicología, como de decir que cómo al papá que le pasó ese evento, cómo eso que le pasó a él le puede afectar al niño, o sea, de qué manera se da como esa conexión o cómo el niño identifica. No es que el niño identifique, más bien es yo como papá, desde la experiencia que tengo y que no he resuelto, cuál va a ser el patrón de crianza que voy a estar utilizando. Y entonces, de acuerdo a eso, pues justamente los aprendizajes que voy a ir inculcando, el grado de inseguridad versus confianza, o sea, tiene que ver más como por ese lado. No es precisamente que el niño lo herede, porque imposible, eso no pasa. O sea, eso no sucede. Tampoco es como que el niño lo presienta o una cuestión como por esta línea, no, es en el cómo se educa. Y justamente cada persona o cada papá y mamá, pues vamos educando a partir de nuestra propia historia. Claro, ¿no? Claro. Y en este caso entonces quiero pensar quizá que el papá tenía ciertas conductas que quizá el niño observaba o
o escuchaba quizá entre conversaciones, y por eso él adoptaba como estas cuestiones que me decías, a lo mejor de medio afeminado un poquito, este tipo de comportamientos, o es más como lo que dices, o sea, el papá, no sé si el papá era del tipo, tienes que ser macho, los hombres no lloran, como todo ese tipo de cosas que nos han como inculcado a través de los años, o de dónde el niño podría estar agarrando como estas, a lo mejor, pues esta parte de afeminarse un poquito. Mira, por un lado, te mentiría al darte como una información así completamente certera, porque son hace 20 años, claro, ¿no? Entonces, es como lo que mi memoria alcanza a rescatar. Pero, sí, el papá era de una educación, justamente como mencionas, ¿no? O sea, tienes que ser, y sobre todo porque él tenía esta creencia que de esa manera protegía al niño de que le sucediera lo mismo que a él, ¿no? Esa es como en la forma de criar. En cuanto a él, al niño, como individuo, lo que yo recuerdo es que el niño pasaba mucho tiempo con mujeres, ¿no? O sea, la abuelita, la mamá, una hermana, amiguitas. Entonces, pues también de alguna forma, cuando tanto niños como niñas convivimos más con un solo género, aunque no sea el mío, pues vamos modelando nuestros comportamientos, ¿no? Pero acá se hacía una cuestión como muy excesiva, justamente por este temor del papá. Ok. Y ahorita que mencionabas esto también de que muchos, o en este caso algunos de los papás optaron por cambiar al niño de la escuela, mejor como evitar confrontar el problema, quizás, claro, no lo sé. Sí. ¿Qué cambios tú has visto, por ejemplo, de hace 20 años a hoy? Porque antes era mucho ¿para qué vas al psicólogo? ¿Estás loco? Y hoy en día pues sabemos que no es así, ¿no? Sabemos que quizás todos necesitamos en algún momento terapia en mayor, en menor grado quizá. Pero ¿cómo has visto tú como ese cambio quizás de, no sé si tabú decirlo, de cómo era antes al día de hoy, de no, ¿para qué vas al psicólogo? Yo no necesito un psicólogo, no estoy loco. O sea, porque era como esa creencia, ¿no? Del que va al psicólogo es porque está loco. Claro. Y ahora, pues no, como que sí ha habido un poquito más de cambio, de apertura en ese sentido. Pero ¿tú cómo has visto como ese cambio de antes a hoy? El cambio ha sido mucho, sin embargo, creo que falta demasiado. O sea, no estamos como en una apertura que tal vez se encuentra en otros países. La localidad donde yo laboro, ¿no? O sea, donde está como mi fuente de trabajo, es una ciudad pequeña, que de cabecera, pues tiene una población regular, pero la mayoría viven en comunidades. Ahí todavía se vive un estilo como medio semiurbano, ¿no? Entonces la gente de las comunidades, aun cuando pertenece a la ciudad, le dices, ¿tú de dónde eres? Yo soy de tal comunidad, ¿no? Y vine y te dan el nombre de la ciudad como si hubieran ido justo a otra ciudad, ¿no? Cuando dices tú, pero si pertenecen, es el mismo municipio. Pero es algo diferente. Pero se vive, ¿no? Y entonces en la forma de pensar es lo mismo. La gente de comunidad todavía continúa pensando mucho que ir al psicólogo es para los locos, es para los mensos que no saben llevar su vida, y entonces necesita que el psicólogo les diga cómo hacer las cosas, cuando un psicólogo no te va a decir cómo hacer las cosas. Te orienta, te hace ver otros puntos de vista, pero no te dice qué hacer, ¿no? Quizá, no sé si sea el término correcto, a lo mejor decir, ¿por qué se le tiene como ese, no sé si temor sea la palabra, o ese recelo a ir al psicólogo? O sea, si yo me enfermo de la gripe, pues entiendo que tengo que ir con el médico, que me recete medicamentos, pero ¿por qué con la parte mental somos como más cerrados en lo que tú te ha tocado vivir en tu trabajo? Porque continúan mucho las creencias de que el psicólogo puede casi leerte la mente, y entonces qué miedo que tú descubras lo que yo ni siquiera conozco, ¿no? Qué miedo que tú vayas a decir que estoy loco cuando yo creo que todavía tengo un poquito de cordura. Entonces son como esos temores de que la gente tiene esta creencia que acudir al psicólogo es recibir un posible diagnóstico de locura,
cuando justamente la locura ya en ninguno de los códigos clínicos que se utilizan, pues está considerado como enfermedad, ¿no? Ahora se clasifican de otra manera, pero la locura ya no existe como un término clínico. Sin embargo, la gente es como su mayor temor. Esa parte, ¿no? Como esa barrerita de... Eso está interesante, así como me va a decir algo que quizás no quiero escuchar o conocer, y a lo mejor ahí se genera como esa barrera que ahorita que mencionabas también, creo que va muy de la mano también con, o bueno, no de la mano, más bien va muy como enfocado también, por ejemplo, tanatología, ¿no? También es como ese, no quiero enfrentar esta pérdida, este cambio, lo que sucedió. Pero bueno, ahorita vamos allá al tema de la tanatología. Sí. Y entonces, ¿por qué crees tú, si pudiéramos decir a la gente, por qué es importante entonces acudir a terapia? ¿O por qué deberíamos acudir a terapia al menos, no sé, una vez al año o cada 6 meses, no sé? Bueno, es importante acudir a terapia y no una vez al año, porque si no, pues entonces no vamos a conocernos, yo creo, como en 20 años, ¿no? Pero sí por lo menos en momentos de crisis, en momentos donde se llegue a sentir la necesidad de hablar con alguien, poder buscar a un psicólogo. ¿Por qué razón? Mucha gente, de hecho es como de las limitantes que yo me llego a encontrar cuando la gente dice, me tardé en decidir que iba a venir al psicólogo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la misma familia le dice, ¿pero vas a ir a pagar? Platícame a mí, ¿no? Entonces está el tabú, por una parte de la cuestión económica, ¿no? Por otra parte como de, ay, ¿qué le vas a ir a decir a un desconocido? Yo que te conozco, sobre todo las mamás, ¿no? Yo que te parí, te conozco. Te conozco mejor que Entonces nadie. A mí dime, ¿qué vas a ir a contar a quien no te conoce? Y son pues puntos importantes que la gente debemos de tener en cuenta, que acudir al psicólogo no es tener una plática, es tener un proceso en el cual me voy a conocer cosas que justamente ni la familia ni yo posiblemente nos podamos dar cuenta. Aparte de que va a ser un punto de vista neutral. Cuando estamos dentro de una situación, por más que queramos, se ven involucrados nuestros intereses, nuestros temores, nuestras propias emociones, y eso nos ocasiona perder imparcialidad. Entonces, por lo tanto, la importancia de acudir con un psicólogo es tener un punto de vista objetivo. Ok. Y ahora sí, me regreso otra vez un poquito, después de los 2 años que estuviste en esta institución educativa, ¿a dónde te vas? ¿A dónde me moví? Fíjate que te voy a contar cómo salí de esta escuela, porque fue como un poquito triste en ese aspecto, porque sinceramente no me salí, me salieron. Te salieron. Ok. Porque yo dije, oye, pues ya terminé la carrera, ya pues la experiencia que tuve en estos 2, 3 añitos, ya tengo estos otros diplomados, ¿qué tal un aumento de sueldo? Y me dijeron, gracias por participar. ¿Qué crees? Ya no necesitamos tus servicios. Exacto. Ahorita que mencionas el sueldo. Ok. Así es. Entonces, ese fue como una primera experiencia frustrante de decir, híjole, o sea, no me estás pagando tanto como para que el haber pedido un aumento fuera la resolución, ¿no? Y bueno, ahí terminó la historia. Después me voy a dar clases a nivel preparatoria, y entonces fue una experiencia bonita, porque fue cambiar de población, de estar con niños preescolares y niños de primaria, pues ahora entro justo a adolescentes, ¿no? En prepa, y entonces ahí duré aproximadamente, fue poquito, como 1 año, ¿no? Okay. Después de ese año, tengo a mi hijo y doy un descanso a la parte laboral, como por 1 año y medio. Después retomo, y justamente cuando regreso es en lo que ahora se le conoce como parte preventiva, que es dando pláticas, ¿no? Una editorial
buscaba psicólogos que fuera a diferentes comunidades para dar pláticas de diferentes temas, de crianza, de inteligencia emocional. En ese tiempo eran comportamientos preocupantes, ¿no? Okay. Así le llamaban a la plática, a la ponencia que ellos manejaban, y que básicamente tocaba los puntos de que el adolescente tiene riesgo principalmente pues de caer en el consumo de cualquier tipo de sustancias, embarazos no deseados, o sea, todas las conductas justo peligrosas por etapa de vida en la adolescencia. Ahí duré otro año, ¿no? Y ya después de ahí, hasta la fecha, no me he mantenido en un solo trabajo. Regularmente trabajo en un sitio, pero complemento con algo más, ¿no? Okay. Entonces, pues yo creo que he tenido como otros 10 trabajos, ¿no? Okay, pero siempre como complementados. Con todo. Fíjate que ahorita que mencionas esto de las pláticas comunitarias, a mí me ha llamado mucho la atención porque ¿qué tanto estas pláticas preventivas que me comentas que en su momento lo fueron, qué tanto ayudan en realidad a generar un cambio? Y no porque no lo hagan, sino por el sentido en que no hay un seguimiento posterior. Yo te platico así rápidamente un caso y a ver si tú coincides conmigo. Yo me tocó trabajar hace algunos años en algunas comunidades dando pláticas también para la parte de desarrollo social. Ah, muy bien. Y para empezar, bueno, yo no soy muy experto en esa área, pero yo veía los contenidos y pues es como aquel libro que te dan y que no te gusta leer, pues no lo pelas el libro. Entonces yo para mí era como te estoy entregando un material que en realidad no va a servir. No va. O sea, no porque no lo aproveches ni mucho menos, sino porque no te gusta leer. Claro. No te vas a poner a leerlo. Y me encontré mucho con esta parte como de gente, pues embarazos en adolescentes, pues, mucha drogadicción. Pero dentro de todo eso hay gente como que sí tiene el deseo de salir adelante, o esa fue mi percepción, que hay mucha gente que tiene el deseo de salir adelante y hay gente como que no lo tengan, sino lo voy a decir a lo mejor como que están en su área de confort. O no conocen otra cosa diferente. Y yo lo que vi es eso que mencionabas ahorita, había pláticas, había recursos, pero voy, te doy la plática de 1 hora, te platico todo lo maravilloso que puede ser, pero después de ahí no hay un seguimiento, y no por mí, quizá por la institución que está detrás de, y pues ahí se corta, ¿no? Entonces, ok, me interesó ese tema, pero ¿qué sigue después? Entonces no sé si tú a lo mejor te tocó como esa parte de decir, ok, esta plática está interesante, los temas son buenos, pero no hay un seguimiento posterior a esto que veníamos a hacer de manera preventiva. Claro, sí, coincido contigo. Efectivamente, las pláticas son siempre un elemento de ayuda. A final de cuentas, el hecho de que la persona reciba información ya es una semillita sembrada, pero pues justamente como todas las semillas, no todas llegan a florecer, ¿no? A dar algún fruto. Sin embargo, también es importante la parte del seguimiento. Entonces, aquí el detalle es que para poder tener un seguimiento, pues se requiere que la persona quiera, ¿no? Algo que ofrecía, por ejemplo, esa empresa con la que yo trabajaba en las pláticas era, yo te llevo la plática gratis, ¿no? Pero si tú quieres, justo por eso se pedían psicólogos, porque entonces para nosotros era inclusive la oportunidad de decir, si alguien quiere hacerse paciente, bueno, pues entonces tú puedes dar la atención. Pero eso era lo triste, que más bien la gente decía, sí me hace falta, pero luego, porque ahorita el argumento que quisieran utilizar, ¿no? Y yo te puedo decir que justo del año que duré ahí, de todas las comunidades, de que eran pláticas, a veces 1, a veces 2 al día, de lunes a viernes, nunca se hizo alguien un paciente, ¿no? Entonces es lo llamativo como justamente este comentario yo lo conectaría con lo que hace un momento mencionabas, en cuestión de decir hasta dónde la gente tenemos esa resistencia. De eso que te estoy hablando tiene, yo creo que hace como unos
17 años más o menos, entre 17, 16 años cuando poco, y aún así continuaba la parte donde la gente decía después, ¿no? Sí, no, pues yo te estoy hablando que esto lo viví hace 3, 4 años, no sé. O sea, tú hace 17, yo hace 4 y sigue como más o menos el mismo patrón, como la misma tendencia. ¿Qué tanto crees tú que la parte gubernamental influye en que no lleguen esos seguimientos a pláticas, sesiones de terapia, etcétera, etcétera? Replantéamelo, por favor. Sí, por ejemplo, la parte que a nosotros nos corresponde, obviamente como personas, pero ¿qué tanto pudiera ser, digamos, el versus entre, ok, yo quiero ir contigo a tomar terapia, pero no puedo costear tu consulta, versus tú que si quieres y si puedes, que me imagino son los mínimos, y gente que sí quiere, pero pues quizá no tiene la posibilidad, quizás si es en un sector público como lo es el IMSS o cualquier otra institución, pues la demanda es tan alta que pues entiende que es complicado recibir, ¿no? Entonces, oye, Iliana, pues yo quiero ir a consulta, pero pues me dieron cita contigo hasta... Dentro de 6 meses. Sí, hasta julio del 2024. Claro. Ajá, entonces, como esa parte, ¿cómo la ves tú esa parte? Híjole, es pregunta difícil. No porque no la sepa, sino porque no quisiera dar nombres. A ver. Está bien, bueno, está bien. las instituciones que atienden el servicio de salud en nuestro país, entendiendo IMSS, ISSSTE y Secretaría de Salud, te puedo decir que las 2 primeras de verdad es triste y carente, porque en realidad hay una situación donde tienen, no sé, 20, por poner un ejemplo, 20 unidades médicas y solamente una de esas 20 tiene psicólogo. Tiene psicólogo. Entonces esto, wow, ¿cuánta gente se atiende en una unidad médica? Imagínate, de 20, no, ese psicólogo pobre, o sea... Ese sí se va a volver loco. ¿Cómo, no? Exacto. Ahí sí aplicaríamos un código inexistente en la actualidad. Sin embargo, te puedo decir que no por cuestiones ni personales, ni de interés político, ni nada, pero es como mi experiencia, Secretaría de Salud tiene un trato completamente diferente en el aspecto de la salud mental. Porque entonces, Secretaría de Salud de por lo menos 10 años a la fecha, que yo más o menos ubique y que yo no estoy dentro de, o sea, no me gusta involucrarme tanto como en esas cuestiones, pero en observación, yo lo que he detectado o que he llegado a conclusión es que realmente le apuesta a la salud mental. Tiene varias de sus unidades con el servicio. Obviamente no se compara si en una unidad médica tiene tal vez 10 médicos, pues va a tener un psicólogo, ¿no? Que aún así queda muy por debajo. Muy poco, sí. Muy poquito. Hay unidades que se encuentran en comunidades donde hay servicio médico y entonces se tienen 2, 3 médicos, pero pues ya no alcanzó para el psicólogo, ¿no? Sin embargo, unidades médicas cercanas a la comunidad cuentan con ese servicio. Y yo me he encontrado con la grandísima resistencia, no del gobierno, de la población. Yo trabajo en una institución donde de verdad para mí es frustrante el decir, híjole, o sea, te está costando 50, es más, y ni 50, porque como se dan por grupo, a la gente le cuesta 6 pesos su consulta en el nivel más bajo. Quien más podría llegar a pagar son 50 pesos su consulta y no van. Tiene que andarse haciendo labor de decir, oye, vas a venir, mire, es que los temas, es que te hace falta, es que... Y andar
detrás de la gente para intentar generarle una conciencia de enfermedad, una conciencia de necesidad para su atención emocional. Claro. Y sin embargo, no van. Entonces, a mí recientemente, en últimos años, me ha tocado ya más esta experiencia de decir, es por la gente, ni siquiera es por los costos, ¿no? Porque con la facilidad del mundo se me olvidó. He tenido pacientes que llegan tarde a una cita que dices tú, ay, si tú llegaras al IMSS, no creo que al doctor le digas, oiga, fíjese que me quedé dormido, ¿me puede atender? O sea, ¿cómo pues no? Por Dios. Entonces, vámonos. Y he tenido pacientes así que llegan y te dicen, llegué tarde porque es que me quedé dormido. Ay, qué sincero. ¿No? Sí, gracias por la sinceridad. Gracias por la sinceridad. Entonces, ¿sí? en un día común, por así decirlo, en un buen día, okay, ¿cuántas consultas puedes tú atender de manera de calidad, digámoslo? Son 8 horas laborales y se dan 7 consultas individuales, okay, porque se procura respetar esa parte clínica donde, aunque sea una cuestión gubernamental, sí se ofrece respetando lo que conocemos como la cuestión del rapport, del tiempo clínico, o sea, se respeta. Entonces son 7 pacientes, 7 horas. 7 horas. Si es en grupo, pues ahí ya es diferente, ¿no? Okay. Ahí el grupo puede ser desde 4 integrantes hasta un máximo de 12, 13 integrantes, pues para poder tener como la atención a todo lo que se va presentando en la dinámica de este tipo de trabajos. Y ahí una pregunta, fíjate que, bueno, tú que tienes un poquito de experiencia en el tema de adicciones, ¿qué tanto ha cambiado en eso? Porque hace algunos años yo tuve un caso de una persona, no tan cercana, pero que andaba metida en drogas, pero así ya mal plan. Entonces sus papás, pues ya sabes, ¿no? Yo era psicólogo organizacional, no era clínico, psicólogo, pues ha de saber. Claro. Me dice, oye, tú, y dije, no, pues yo no sé pero déjame preguntar. Y le pregunté a uno de mis maestros, oiga, maestro, pues pasa esta situación con esta persona que incluso ya medio que alucinaba y todo este tipo de cuestiones. ¿Dónde lo podemos atender? ¿A dónde lo podemos llevar para que lo chequen? Entonces, pues la primera respuesta fácil es así como, pues internalo pero para desintoxicarse, ¿no? Okay. Digo, bueno, sí, pero es que ya también pues trae pues, algo dañado acá también. Y él en su momento, estoy hablando también hace unos 5 o 6 años, me dijo, es que en México hasta ese momento la salud mental no tiene un papel como que muy importante en el sector salud, al menos en cuanto a lo que deriva de adicciones. Ok. Entonces me dijo, no, pues ahí en León no sé, dice, quizás San Pedro es como el lugar a donde quizás lo podrías llevar, pero pues ahí tienes que pasar un protocolo y ciertas revisiones que te hacen para ver si sí debe de ser canalizado ahí o va a otro lado. Entonces, tú, por ejemplo, ¿cuál ha sido tu experiencia y cambios que has visto también en ese tema en cuanto a las adicciones o al tratamiento de las adicciones? ¿Ahora es más fácil, es más difícil? ¿Qué casos, a lo mejor, si hay algún caso que nos puedas compartir que te haya ocurrido quizás pues difícil, no sé si sea el término, y cómo has visto tú como esos cambios, apoyos que quizás se pueden dar tanto de gobierno, de la familia, de todo el entorno de la persona? Claro, bueno, yo creo que de inicio, si tú dices que esa experiencia la tuviste hace 5 años y obtuviste este tipo de respuestas, yo pudiera decir, creo que entonces a Secretaría de Salud le está faltando mucho, pero por muchísimo, dar a conocer sus servicios. Porque adicciones a nivel gubernamental se atiende desde hace 15 años. ¿Sí? El 20 de octubre, que fue la primera unidad en el estado que se aperturó para atención de adicciones, que es donde afortunadamente continúo y donde gozo como de esa múltiple experiencia, porque llegan como gran cantidad de casos, pero tiene 15 años. Entonces, si hace 5 años te dieron esa respuesta, pues creo que hace mucha falta la difusión, porque en León hay
Ahorita ya son 4 unidades que atienden adicciones, 3 son especiales, 2 se les llamaba hasta el año pasado CAPAS, Centro de Atención Primaria en Adicciones, a partir de este año SECOSAMAS, Centro Comunitario de Atención a la Salud Mental y Adicciones, ¿no? Hay 2 en León y aparte una unidad especializada justamente para adicciones y en un nivel superior, efectivamente, hospital psiquiátrico, ¿no? Actualmente, ¿cuál es como la experiencia? Bueno, pues te puedo decir que ahora yo lo percibo como en una cuestión tan peligrosa, porque antes se veía como tabú, ahora se ve como normal. Entonces, entre un extremo y otro, dices tú, Dios mío, o sea, ¿cuál es la ganancia? ¿No? El peligro sigue siendo enorme, porque entonces antes era el tabú que la gente no sepa que eres marihuano, porque aparte era el término de etiqueta o despectivo que se le utilizaba a cualquier persona que consumiera cualquier tipo de sustancia, aunque no fuese marihuana, ¿no? Y sin embargo, ahora en la actualidad es justo como te mencionaba la parte de normalizar. Ay, pues si ya es hasta medicinal, pues entonces, pues échatelo, ¿no? Cuando realmente desde ahí también hay una desinformación muy grande. En cuestión de sustancias, cada vez es más el daño porque se inicia a menores edades por esta cuestión de normalizar. Algo que yo les pongo como ejemplo a los propios papás cuando acompañan a los adolescentes a la entrevista y que dicen, no, pero es que yo creo que no está tan grave, que yo les sugiero el tratamiento y me dicen, pero ¿por qué, oiga, si no está tan grave? Mire, yo prefiero que se eche una cervecita en mi casa a que se la eche por allá afuera y que aparte le vayan a dar otra cosa, ¿no? Bueno, pues es que justo desde ahí empieza la normalización, porque entonces alcohol y tabaco se consideran como si no fueran drogas y por lo tanto no son peligrosas, cuando realmente a nivel clínico desde hace años se sabe que son las drogas de inicio, son las drogas puerta para poder continuar un consumo de sustancias ilegales y sobre todo si se inicia en etapa de infancia o de adolescencia. Por ejemplo, ahorita que mencionas cigarro y alcohol, entonces para temas de rehabilitación, psicología, etcétera, ¿son consideradas drogas como tal? Sí. Porque en los medios lo vemos como, pues la fiesta es recreativo el asunto, es más pues por diversión, por pasar un buen rato. Pero bueno, entiendo que eso es mercadotecnia, ¿no? Para fines de venta y todo este tema. Pero entonces, de la otra perspectiva de psicología, drogas de iniciación, pero o sea, esa es la palabra, o sea, son drogas con las que puedes iniciar. Y me llama mucho la atención ahorita lo que dices, porque sí es cierto, si antes pues fumabas marihuana y era, no, pues ya eres drogadicto y un montón como de apodos o de motes que te ponían, ¿no? Pero ahora la marihuana ya es más como, pues no pasa nada. Si ya dice en un libro o en algún lugar o en algún país que se puede, pues entonces no es mala. Y no sé si ya también la marihuana se considere como una droga de iniciación, porque pues es como lo más fácil de conseguir, no sé, en ese sentido. Entonces, como que sí, mucho va de la mano eso, y sí he escuchado yo eso también, pero también desde hace años, eso de, no, es una cervecita, no pasa nada, nomás que se la tome y no pasa nada. Entonces siguen también esas tendencias, conductas que quizás son aprendidas de generaciones y generaciones y generaciones. Y llegando a ese tema, entonces, mencionabas ahorita que los niveles de atención, más bien hay como niveles de atención según cómo llegue la persona. Entonces, ¿cuál sería como un nivel inicial en el que tú entras como psicóloga a atender a una persona, en algo inicial? Hablando del tema de adicciones, desde la parte preventiva. O sea, en adicciones se hace lo que es, bueno, no solo en adicciones, en diferentes temas, pero la prevención tiene diferentes niveles. Entonces es una prevención
universal, que es para todos aquellos, consuman o no consuman, simplemente que requieran tener información, que se les informe, que tengan conocimiento de que existe, ¿no? Después de ahí sería justamente una prevención selectiva, o sea, a ver, en tal escuela, en tal grupo, se está viendo que algunos están llegando, como diríamos, ¿no? Crudos. Entonces, a ver, ya algunos están llegando crudos, o están por ahí en operación mochila, se les está encontrando cigarro, etcétera. Ok, ya es algo como selectivo. Indicada, bueno, pues a ese que le encontraste los cigarros, a ese lo mandas, ¿no? Entonces, en cada uno de esos niveles se tiene intervención. La diferencia es el tiempo de duración, los temas que se van a tocar, la parte de cómo sensibilizar justamente a la persona para que se dé cuenta cuáles son las cosas, los ambientes o inclusive la forma de pensar que tiene que reanalizar para tomar una mejor decisión. Claro, ok. Y dentro de eso entonces, ahora sí a lo mejor metiéndonos un poquito más a detalle, ¿algún caso que puedas compartirnos? Quizá no nos vamos a los más complicados que te ha tocado, pero quizá alguno que tú hayas considerado retador para ti, que quizás por las situaciones, el entorno familiar, todo este tema que generalmente influye mucho, algún caso que nos puedas compartir de los muchos que has llevado. Así es. Híjole, pues sí, efectivamente son muchos, no sabría cuál decirte, pero híjole, no sé. Por ejemplo, más que un caso retador, algo frecuente que se llega a encontrar con una droga que tiene varios años, estando como en los primeros niveles y sobre todo en nuestro estado, el cristal, metanfetamina, crico, grillo, cristina, cri-cri, etc. que les dan, foco, ¿no? Foco. Pues es precisamente como ejemplo, una persona, un hombre específicamente adulto, llega a la consulta muy enojado porque lo llevaba la familia, etcétera, pero ya realizando el proceso de atención, afortunadamente se logra hacer lo que nosotros conocemos como este vínculo terapéutico. Y entonces él, pues casi finalizando la sesión, me dice: me hiciste sentir bien, me generó la confianza, confío en que tú sí me vas a decir la verdad. Entonces le digo: ¿cuál es esa verdad? ¿Cuál es la duda, no? ¿Qué es lo que quieres saber? Y entonces me dice: quiero que me digas si de verdad me está diciendo mi esposa la verdad y ayer no estuvo, lo pongo con palabras menos grotescas, teniendo relaciones sexuales con el muerto. Entonces, o sea, a ese grado de distorsión puede llegar una persona y el dolor que para la persona involucra, o sea, porque imagínate llegar a decirle a un desconocido, literal pensaba que con el muerto. Sí, o sea, literal, y para él era un dolor, porque aparte no es solamente me fue infiel, pero me fue infiel con el muerto, o sea, al vivo le reclamo y al muerto, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? No, o sea, ¿cómo me lo madreo? Sí. Entonces, y el dolor psíquico que para él representaba. Entonces, sí llega a haber casos, otro, por ejemplo, en cuestión... Y perdón, ¿y cómo manejas eso? ¿Cómo dices, no, güey, pues no hay ningún muerto? ¿Cuál muerto? O sea, ¿cómo entras? Quizá a lo mejor por el efecto de la droga que traía ese pensamiento, pero ya post, pues ¿cómo le haces para convencerlo, si es que es el término correcto, de pues no hay ningún muerto, güey, no hay nada, todo está... Bueno, lo que pasa es que en ese momento la persona no está en la capacidad para poder comprender o diferenciar entre las percepciones real y no real. Entonces, ese paciente pues fue candidato para que inmediatamente comenzara proceso de desintoxicación
a través de apoyo farmacológico y se le dieron sus sesiones pues lo más rápido posible, inclusive al inicio se estuvo dando como por unas 3 semanas, 2 sesiones semanales, aparte su tratamiento farmacológico y pues todo lo que conlleva la parte justamente del tratamiento clínico, que es te acompaño, te escucho, no me voy a pelear con convencerte, que es algo que la familia a veces le frustra, porque ya le dije y no me entiende. Pues es que no está en un proceso de entendimiento, o sea, se tiene que trabajar con otros recursos, con otras formas, ¿no? Entonces con esta persona pues fue como llegar así en un trabajo como intenso en cuestión de sesiones, en cuestión de tratamiento, y afortunadamente después de 6 meses de citas constantes, él ya logró por sí mismo, pues tener un contacto adecuado con realidad, obviamente se mantuvo sin el consumo, fue teniendo un avance muy positivo y él mismo en una de las sesiones me dijo, me acuerdo la primera vez que yo te pregunté y ahora me doy cuenta y entonces ya él mismo hace como su conjetura, ¿no? Pero pues de manera inicial, o sea, el dolor que para él estaba significando. Entonces, creo que más allá como de la cuestión del reto o de la cuestión como de lo difícil en el proceso profesional, es el poder darte cuenta lo que le duele a la persona. Ok. Y ese caso entonces, bueno, fue en este caso con piedra, crico, todo lo que... Era con cristal, alcohol y tabaco. Eran las 3 drogas que este usuario consumía. ¿Y cómo llega una persona a ese grado? Digo, aquí en este caso quizás a lo mejor te metiste un poquito a la parte de atrás de cómo llegó ahí, pero ¿cómo llega esa persona? Por ejemplo, lo más común es pues alguien me la invitó y de ahí le seguí. ¿Eso es como un común en todos los casos? Sí, pero no en todos. Por ejemplo, algo que yo tengo como muy identificado con una gran cantidad de usuarios es, empiezan por diversión, o sea, alguien me la invitó andando en la fiesta, no pasa nada, te vas a sentir bien. En adolescentes es mucho para que se te baje la borrachera y no te regañen. Mira, métete una raya, una fumada, de esto, ¿no? Y entonces, como eso les permite justamente contrarrestar los efectos porque son sustancias de efecto contrario, pues aparentemente neutralizan, pero el problema es que después me gusta. Y entonces, yo siempre les digo, ya lo hiciste la primera vez, eso es lo peligroso. Lo peligroso es la primera vez. Sí. Porque ya nos animamos y entonces es, ay, no me pasó nada, a ver otra. Y a ver otra, y empezamos con esta curiosidad hasta que definitivamente pues la droga termina enganchándonos. Otra forma en la cual la persona, hablando específicamente de cristal, yo observo que comienzan a iniciarse mucho, son por las jornadas laborales. Gente que dice, es que tengo que trabajar en la noche, tengo los 3 turnos, o sea, tengo mujer, tengo hijos, inclusive hay una alta muy importante de consumo de cristal en mujeres trabajadoras, porque entonces tengo que llegar y no puedo dormir. Tengo que llevar al más chiquito al kinder, al otro a la primaria, tengo que hacerle lunch, entonces pues tengo que rendir. Por lo tanto, pues consumo un estimulante, que en este caso el más común y más económico pues es el cristal. El cristal, exacto. ¿Y algún caso también que nos puedas platicar de alguna mujer con problemas también de adicción? Fíjate que, no quiero sonar incorrecta, pero te pudiera decir, las mujeres creo que en diferentes aspectos o en diferentes problemáticas sí somos un poquito más complicadas. ¿En qué sentido? En que a nivel social para nosotros hay una mayor estigma, ¿no? Entonces trabajar adicciones con hombres es difícil, con mujeres es más, es peor, y sobre todo si hay hijos,
porque entonces inmediatamente te vamos a quitar los hijos, ¿no? Y entran mucho por ese lado la familia a amenazar, entran estas instituciones como es DIF, que entonces pues a ver cómo le haces, pero te rehabilitas, cumples con trabajo y ponen como una lista de requisitos que dices, ay, si fuera hombre le pusieran las mismas, ¿no? Entonces hace complejo, pero sí he tenido casos con mujeres en diferentes edades, ¿no? Te puedo decir que en cuanto a factores que yo he detectado como motivo de sostener el consumo con las mujeres, una muy muy fuerte es estar delgadas, porque entonces el consumo de cristal te quita el hambre. Aparte, pues acelera el metabolismo y por lo tanto, pues comienzas a perder peso. Entonces hay una gran cantidad de mujeres que dicen, quiero dejarlo, pero no quiero estar gorda. O lo dejan, pero es tener recaída, es que ya me estoy viendo gorda, otra vez ya no me queda el pantalón, otra vez ya me dijeron que estoy cachetoncita y que qué bonita, yo no me siento bonita y no me gusta verme cachetoncita, ¿no? Entonces ese es un factor importante. Otra, también las mujeres que laboran en un horario nocturno. Y la tercera, pues tiene que ver también con diversión, ¿no? Mujeres que tienen tal vez, sobre todo generaciones como más recientes, que ya tienen una forma o una apertura de diversión diferente a lo que pudieron ser mujeres de otras generaciones. Ajá, sí. Y entonces se abre mucho para justificar, es que es por divertirme. Ok. ¿Y algún caso específico así que nos pudieras compartir de, quizás reciente, de los últimos que has tenido, pues de rehabilitación de alguna persona, alguna mujer en particular? De alguna mujer en particular, híjole, bueno, por ejemplo, no reciente, esa fue una mujer, ya tiene varios años. Para mí fue como muy significativo. Ella llegó a Guanajuato como deportada, porque de hecho la mandaron de Estados Unidos. Ok. Entonces la mandan de Estados Unidos, estuvo presa por ciertos meses porque allá era consumidora, pero ella no era de aquí de Guanajuato. Ella pidió que la mandaran aquí cuando ella era de Chiapas, pero imagínate, si aquí en Guanajuato hay como todos estos tabús, en Chiapas híjole, peor. Sí. Y aún peor, que la mandaron sola, la mandaron sin hijos. Y la mandaron con la condición de tienes que comprobar un proceso de rehabilitación para que entonces puedas recuperar a tus hijos y no queden a cargo del Estado, ¿no? Y se pongan a disposición en proceso de adopción. Sí. Entonces, una mujer con una historia de vida de violencia extrema, o sea, infancia vivida en Chiapas, ¿no? Violencia de diferentes tipos, física, emocional, económica, etcétera. Su pareja o su esposo en ese tiempo era de Guanajuato, por eso ella pidió que la mandaran aquí, porque ella consideró que iba a ser un poquito más fácil obtener el apoyo de la familia del esposo que de la propia, ¿no? Entonces, pues ella vivió todo su proceso, le pidieron que consiguiera trabajo, que juntara sus firmas de los diferentes cursos de crianza, de todo lo habido y por haber. Y hasta donde yo supe, lo logró, ¿no? Eso fue un caso, yo creo que como por ahí del 2010, 2011, que fue como de los primeros casos. De hecho, creo que en el lugar donde yo laboro fue el primer caso que nos tocó tener como experiencia de migración, o de deportación, mejor dicho, por una cuestión así, ¿no? Y con todo el proceso legal para la cuestión de custodias y todo lo que conlleva. Y la mujer, de quien comento, logró de manera positiva cumplir, inclusive con un poquito más, consiguió casa,
logró adaptarse de manera muy positiva. Muy positiva. Hasta donde yo me quedé. Hasta donde te quedaste, sí, claro. ¿Y algún caso que tú tengas que a lo mejor haya sido relevante para ti o que te haya marcado así como que hayas dicho, ay, ese caso lo recuerdo y ya sea porque fue triste o porque fue algo como este caso de esta muchacha que fue positivo, lo logró, algún caso que haya sido y que hayas, sobre todo que te haya tocado a ti llevar como todo el proceso y que sea significativo para ti? Bueno, yo creo que cada caso deja como una huella y un aprendizaje muy particular, ¿no? Pero si lo hablamos como por la parte tal vez negativa o frustrada, ¿no? Porque los dos que te he comentado han sido exitosos. Afortunadamente, ¿no? Pero fíjate que también es esto. Hablando de adicciones, los psicólogos que trabajamos adicciones, creo que aprendemos por la propia problemática a desarrollar como un buen callo a la frustración, porque la gran mayoría de nuestros casos no son exitosos, ¿no? Entonces, se agregan muchos elementos por la cuestión social, por la cuestión familiar, ¿no? Pero un caso así que yo recuerdo, igual hasta donde me quedé, y que fue muy significativo, muy importante, porque también fue exitoso. Es que si te hablara de los no exitosos, yo creo que no sé de cuál elegir, porque hay lamentablemente sí son muchos, ¿no? Pero por ejemplo un señor muy conocido en la localidad donde trabajo, porque en sus años, eso te estoy hablando hace yo creo como unos 8, yo creo que unos entre 8 o 10 años también, más o menos, y muy conocido pues porque era el líder de cierta banda, ¿no? En su momento él había sido el primero que se había atrevido a robar una sucursal bancaria de cierta institución, y de forma exitosa, y bueno, ¿no? Una historia interesante y algo larga en la cuestión sociopática, pero llegó el momento donde él, por voluntad propia, aceptó ir al tratamiento, porque él dijo, ya me cansé, ya estoy cansado de esta vida. Me tengo que andar cuidando. Fue antes de que empezara toda la cuestión de ejecuciones. Entonces creo que afortunadamente tomó una buena decisión hasta donde me quedé, porque si no, pues yo creo que no lo hubieran dejado decidir, ¿no? Entonces, su consumo ya era de todas las drogas conocidas, al punto de que él me decía, ya no me hace nada. Él llegó a inyectarse para que le hiciera efecto a nivel de testículos, ¿no? O sea, porque ya las venas, hablando como a nivel de brazos, de cuello, él decía, ya no me hace, o sea, tarda, ¿no? Entonces era inyectarse justamente heroína a nivel de testículos. Y fue un proceso pues también difícil, la familia no se lo creía, complicado para él poderse desprender de esas funciones que tenía a nivel, llamémosle de trabajo, aunque bueno, es un trabajo tal vez no convencional. Exacto, ¿no? O sea, no positivo, pero logró mantenerse en la remisión de todas las sustancias ilegales, en la remisión de alcohol, se quedó con tabaco, la verdad, aunque es justamente a nivel de adicciones, dependiendo del tipo de complejidad que haya llegado la persona en su consumo, también se da oportunidad de decir, bueno, ¿cuál de todas te ofrece el menor daño y en mayor tiempo? Y pues obviamente tabaco no es una droga que no dañe, pero estarte inyectando, claro, y aparte de estarte inyectando heroína, a estarte fumando 2, 3 cigarros al día, pues con 2, 3 cigarros tal vez todavía aguantas otros 15 años. Con heroína inyectándose a través de esa vía, pues
¿cuánto crees que ¿Cuánto iba a crees durar? que pudiera durar? ¿No? Sí, claro. Ok, y referente a esto también, ¿algún caso que involucre, que nos puedas compartir, quizás al ambiente familiar, donde, es decir, no solamente tuviste que tratar al afectado, sino a todo su entorno, o quizás parientes, papás, hermanos, tíos, qué sé yo? ¿Algún caso de ese tipo que se te venga a la mente que nos puedas platicar también? Ok, todos los adolescentes, al menos en mi estilo de trabajo, cada que llega un adolescente a una entrevista, a los papás se les invita a tomar una escuela para padres de hijos adolescentes, por el factor de influencia que se tiene. Porque en el adolescente los consumos principalmente son por falta de límites, o al contrario, por el exceso, ¿no? O por una cuestión emocional que no se ha sabido abordar, o por una cuestión de crisis que está pasando la familia, y que entonces, por lo tanto, pues la familia también requiere apoyo, como en esa situación de crisis. Entonces, mi forma de trabajo, cada que llega un adolescente conmigo, es ofrecer a los papás, tíos, abuelos, etcétera, como comentas, ya no, porque, no, imagínate, no acaban nunca. Con los factores sociales que tenemos, sí. No, pues sería hacer, yo creo que más bien estadio. Sí, sobre todo porque, bueno, te preguntaba esto porque ha habido algunos casos, y digo, ha habido, pues uno los lee en internet, o ya sea de aquí de la región o de otras partes del país, donde incluso pues han llegado a pues ya golpear a la mamá, al papá, incluso hasta la muerte, ¿no? En el momento en que están intoxicados. Entonces ese tipo de casos o de situaciones, no sé si te ha tocado alguna, quizá no es extremo, pero alguna similar que te haya tocado trabajar de esa manera. Pues de todo. De todo, porque a ver, compártenos alguna así que... Por ejemplo, aquellos... No sé, una señora que me decía, mi hijo es consumidor y me siento insegura como mujer porque lo hemos detectado, que nos metemos a bañar y espía tanto a sus hermanas como a mí, ¿no? Entonces, ese es uno. Otro donde efectivamente los hijos, andando bajo el efecto de sustancias, se ponen a golpes con los papás. Una mamá que también en alguna sesión llegó a mencionar, es que me golpeó, llegó muy mal, lo quise regañar y entonces pues me dio un aventón, me pateó, quedó como en ese grado de impacto, ¿no? Pero justo por la consulta particular, algo que yo jamás me imaginé que si llegaba a tener la experiencia iba a llegar como por esa vía. Me tocó recibir en atención a la sobreviviente. Era 2 mujeres, pareja, con un hijo adulto, adoptivo, consumidor, que quien lo adopta, quien era la mamá adoptiva, es a quien la mató. Y a quien me tocó recibir en consulta fue a la pareja. Pero, perdón, era pareja de mujeres. Pareja de mujeres. Okay. Pareja de mujeres, ya mujeres de edad avanzada, ¿no? Pero que bueno, anteriormente sabemos que también no había esa apertura, entonces pues se disfrazaba con el decir, ay, son las amigas, ¿no? Entonces eran amigas, pero pues obviamente ya en la consulta la sobreviviente me dice, éramos pareja. Ella decidió adoptarlo, yo no quería, nunca he querido hijos, ¿no? Pero bueno, ella quiso, ella fue su mamá, pero ahí está cómo le pagó. O sea, terminó muerta, la casa ensangrada, o sea, platica la escena. Una de película de terror. Exacto, traumatizante. Ok. Y ahí ustedes, se meten a trabajar también con el hijo en este caso.
¿O eso ya por el crimen que se cometió ya se deriva a otras No, instancias? eso ya es completamente ajeno, porque te comento que justamente ella llegó como por consulta privada, entonces mi trabajo fue solamente con ella, ¿no? Y de hecho fue un trabajo muy breve porque estaba muy reciente, tenía creo que 2 semanas de haber sucedido, semana y media. Entonces fue nada más como recibir en la crisis, la señora se sintió contenida y fue decir, ya no lo necesito, ya no continúo, ¿no? Y nada más. En cuestión del agresor, pues no me corresponde nada porque no fue quien llegó conmigo, no tuve como ningún tipo de participación al ser yo, por ejemplo, la terapeuta o algo, no. Yo no tuve como participación alguna, entonces queda solamente como en las instancias que corresponden. Oye, pero de todos modos sí está fuerte ese caso, ¿no? Así que te llegue y, oye, pues el hijo mató y yo estaba ahí, y la casa y la escena y todo. Y tú como psicóloga, de los casos fuertes que te llegan, todo eso, ¿cómo manejas tú también pues toda esa presión, tensión, casos, historias, etcétera? Así es. ¿Cómo lo manejas? ¿También te vas tú a tus sesiones de terapia? Claro. Porque eso luego es importante porque mucha gente a veces no lo sabe, ¿no? Piensa que pues el psicólogo me escucha y me dice, tenemos la interacción y todo, pero pues también el psicólogo recibe la carga de él o de los problemas que le llegan, y más cuando son pues situaciones a lo mejor delicadas o fuertes. Entonces, ¿cómo es ese proceso también contigo de ahora, pues sí, yo recibí todo esto, déjame ahora yo depurarme de toda esa parte? ¿Cómo es un proceso para un psicólogo? Bueno, por profesión, teóricamente todos los psicólogos debemos de estar en terapia. Sin embargo, bueno, pues ya cada quien a elección personal, hay quienes se mantienen como de manera constante, hay quienes como de acuerdo a la capacidad que podemos sentir como de resistencia, tal vez mantenemos un tiempo, descansamos, etcétera, ¿no? Entonces, en ese aspecto, yo, por ejemplo, estuve un buen tiempo en terapia, después tomé también un tiempo significativo de descanso. Y en ese tiempo de descanso, la manera de cómo descargar o cómo desfogar como esa intensidad de carga emocional, pues a través de lecturas, a través de actividades diferentes, actividades con la familia, poder salir, poder tener una vida común, desconectada como de estos problemas, ¿no? Exacto. Y bueno, pues sí, recientemente, hace unos meses, pues retomé mi proceso porque también a nivel social es algo que para mí fue como llamativo. Cada vez fueron llegando más y más casos con una mayor complejidad. Entonces llegó el momento donde yo misma dije, no, ya requiero, ya ¿no? hace falta. Y entonces pues es retomar el proceso justamente para también tener la claridad de qué aspecto emocional es mío y qué aspecto emocional es del paciente. Porque si no, pues corre el riesgo de que luego yo al paciente le esté mencionando cosas que ni siquiera sean de él, sino que más bien tienen que ver con mi historia. Con su historia personal, claro. Así es. Y ya casi por ahí terminando, pero me gustaría mencionar porque creo que es importante a veces que la gente lo sepa también o que lo conozca. Sí. Mencionabas que tienes tu especialización también en la parte de tanatología. ¿Por qué es importante la tanatología? Digo, hace algunos años pues, ni siquiera se escuchaba hablar de la tanatología. Pero ¿por qué ahora es importante? Y te menciono que a veces es importante que lo sepamos porque a veces tenemos esa tendencia a decir, pues yo puedo, al ratito pasa, pero ¿por qué desde tu experiencia y desde tu perspectiva, por qué es importante también ahora en estos tiempos la tanatología? Porque
Cabe aclarar que no solamente es para una pérdida cuando fallece una persona, sino cualquier tipo de pérdida que se pudiera llegar a tener o que se considerara importante para la persona, entra la tanatología. Pero ¿por qué pudiéramos decir que es importante la tanatología? Ok, como bien lo mencionas, lo que pasa es que antes me parece que las personas, tenían como esta idea de que la tanatología era solamente para aquellas personas que habían tenido el fallecimiento de alguien cercano. Entonces quedaba como muy limitado, ¿no? Porque, no, pues ya se murió, pero pues ya se murió y sí me duele, pero yo voy a poder. Se me han muerto otros 2, 3 y he podido. Entonces, como en esa resistencia o esa resiliencia que muchas de las veces los seres humanos aplicamos, a veces terminamos cayendo realmente en resistencias a trabajar nuestras emociones. ¿Por qué la importancia de la tanatología? Pues porque, como lo mencionaste, esta área de la salud mental es una forma de trabajar todo aquello que venga a representar en mi vida alguna crisis. Ejemplo, me divorcié, ¿no? Se me murió un ser querido, se me murió mi mascota, perdí el trabajo, ¿no? Entré a un trabajo nuevo y no me llevo bien y me está ocasionando que ahora traiga ciertos síntomas de ansiedad. O sea, todo aquello que represente un cambio significativo en mi vida y que sea como del aquí y el ahora y es lo que quiero trabajar, puede atenderse desde la parte tanatológica. Si tal vez ya queremos atender una cuestión de origen, de decir, híjole, es que ¿por qué a mí siempre me pasan todas las desgracias, ¿no? Todos los novios me ponen el cuerno, se me muere, todo aquel que dice que me quiere se muere, y bueno, empezamos todos se aprovechan tener de mí. Claro, empezamos a tener como estas formas de pensar tan generalizadas, dañinas, a nivel emocional. Bueno, ya no quedaría como en la parte de lo tanatológico, ya requerimos un tratamiento psicológico porque hay que revisar otras cosas en cuanto a creencias, formas de pensar, modelos tal vez inclusive aprendidos desde la familia, etcétera, ¿no? Pero la tanatología, me parece que su principal importancia, yo la identifico como 2 tiempos a nivel social, ¿no? Una, cuando en México se comenzó a hablar de eutanasia, y entonces fue como en el cómo, por qué, es que estas personas, entonces fue cuando se le comenzó a poner ojo a esta parte de la tanatología, pero que continuaba ligada a la parte de muerte, ¿no? O sea, como si entonces, insisto, tanatología es solamente para cosas que tengan relación con muerte, y no es de esa forma. El otro segundo momento social donde yo le detecté que la gente comenzó a darle como esta importancia fue a través de nuestra reciente y famosa pandemia. ¿Sí? A partir de ahí, la gente como que comenzó a decir, oye, yo he escuchado que un tanatólogo trabaja con estos procesos, que nada más quiero ver lo de ahorita, y entonces comienza a haber como una mayor solicitud, pero a partir de esta experiencia. Y justo, ya para concluir y dejarte ya casi ir, justo ahorita que mencionas la pandemia, que fue algo pues que llegó desapercibido, nos agarró a todos fuerte y nos pegó duro, ¿algún caso en particular que nos puedas platicar de la parte tanatológica que hayas llevado y pues que se haya concluido quizás satisfactoriamente, pero alguna experiencia, algún caso que nos puedas compartir, quizá de ahora de la pandemia, de la situación de COVID? Así es. Pues fíjate que tuve, pues sí, algunos usuarios que llegaron a requerir la atención tanatológica por esta cuestión de que se les murió su ser querido justo por contagio de COVID. Y entonces, pues fue trabajar como en el momento, en la aceptación del duelo, en la readaptación al proceso de vida, y pues de los que yo recuerdo, solamente, bueno, en tanatología
llegaron y se fueron como con esos recursos y esa elaboración. Uno que me llegó como no tan definido, si era como para proceso psicológico o tanatológico, fue justamente por el fallecimiento del papá de esta persona, pero ya con un problema ahora en él, con una depresión, casi depresión mayor, ¿no? Entonces ahí la familia solicitaba la atención tanatológica, pero pues por todas las cuestiones emocionales, ya más bien brincó como a la parte de estar trabajando en lo psicológico, y es de hecho un caso reciente, es un paciente que ahorita continúa y pues que va avanzando. Ya su grado de depresión ha ido en reducción, su funcionalidad pues va como recuperándose y pues va avanzando favorablemente. Favorablemente, muy bien, qué bueno. Pues Iliana, muchísimas gracias nuevamente por el tiempo que nos has dedicado, las experiencias que nos has compartido ahorita. Y también dinos si la gente te quiere contactar o escribir para, por ejemplo, consultas privadas o algo, donde te pueden localizar. Claro, soy como me dijiste al inicio, ajá, ¿no? De perfil bajo, difícil que me encuentren en redes, okay, no tengo como tal una página, pero pues, ¿qué te pudiera decir? La verdad no, me manejo como a la antigüita. Por recomendación. En decir, por recomendación, ¿no? ¿Dónde me encuentro? Bueno, pues mi consulta privada es en la localidad de Silao, de aquí del estado de Guanajuato, okay, en zona centro. Y por ser una localidad chiquita, mucha gente luego ubica, ¿no? No faltará sí, quien diga, una psicóloga por, tal, se llama, por allá es, ¿no? Ajá. Pero bueno, pues a modo, tal vez para no dejarlo como tan concreto y tan en la antigüita, pues pudiera ser mediante WhatsApp, okay, ¿sí? A través de WhatsApp o a través de redes sociales, en Facebook. Creo que sí está la página y está como psicóloga Iliana Cardiel, ¿no? Iliana Cardiel. Iliana, okay, Cardiel. Entonces, a través de esas formas pudiera ser, okay, un contacto. Ok, perdón, ¿el WhatsApp cuál es el número? Cierto, es 477-700-1410. 1410, bueno, pues ahí está entonces para que lo chequen. Y Iliana, nuevamente muchísimas gracias por el tiempo, por la oportunidad de platicar. Quedamos a la orden también, ojalá por ahí haya alguna una segunda plática con otros casos ahí que nos puedas compartir. Y pues muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Gracias. Claro que sí, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.